Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigas y amigos. Este es el programa Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta noche tenemos un invitado, un gran invitado, uno de los mejores penalistas que tenemos. Es el doctor Diego Manuel Uzón Peña. Él es catedrático de la Universidad Alcalá de Henares. Bienvenido, Diego. El tema de hoy vamos a tratar las reformas que hemos tenido al Código Orgánico Integral Penal. Y obviamente con todo tu conocimiento tú nos vas a poder aclarar un poco más o nos vas a dar una mejor perspectiva de estas reformas. Específicamente voy a empezar por una que a mí personalmente me parece que es un gran avance en materia de derecho penal general, que es el tema del dolo. Anteriormente teníamos una definición que creo que ni siquiera entraba en el esquema clásico de la teoría del delito. Y ahora hemos avanzado al fin un poco en materia de derecho penal al tema del finalismo y, bueno, estas tendencias que tú mejor que yo lo puedes explicar. Así que, Diego, quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión acerca de este avance que hemos dado, ya entendiendo el dolo como el conocimiento del tipo objetivo, con voluntad, a comparación de la definición anterior que teníamos del dolo como el designio de causar daño? Buenas noches, Eliana, es un gusto estar con ustedes en este programa. Bueno, en relación con las reformas penales que se acaban de producir en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, efectivamente esta reforma primera que mencionas, de la definición de dolo, a mí me parece que supone un avance muy importante. Sencillamente porque los códigos penales pueden, en relación con el dolo, igual que con la culpa, hacer dos cosas: o definir ambos conceptos o no definirlos, pero si los definen lo tienen que hacer bien. Y el código de ustedes hasta ahora no definía, sin la menor duda, no definía, la definición que daba de dolo no era correcta, que no era un designio, ni se refería a alguna de las muy limitadas posibilidades de actuación dolosa, pero es que hay muchas más. Entonces, primero, ya que se ha optado por dar una definición, esta es muy correcta, que desde mi punto de vista es perfectamente correcta, coincide, por ejemplo, con la que muchos manuales o tratados de derecho penal parte general de muchos países europeos y latinoamericanos y de otros países dan, el mío también, damos de dolo, que es conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo o los elementos objetivos del tipo. Es verdad que no todo el mundo, no todos los penalistas están de acuerdo con este concepto, porque en los últimos años resulta que ha habido un sector minoritario, afortunadamente, porque no tienen razón, ahora explicaré por qué, que consideran que la definición de dolo debería ser conocimiento de realizar los elementos objetivos del tipo y no decir nada de la voluntad. Son las definiciones o los conceptos intelectivos o exclusivamente cognoscitivos del dolo, que se oponen a que haya un elemento de voluntad volitivo. No, sin embargo, la doctrina mayoritaria opina con razón que para que haya una conducta dolosa y no simplemente imprudente o culposa, mucho menos grave, tiene que haber no solo conocimiento, sino que tiene que haber un mínimo de resolución de voluntad, de querer
en cualquiera de las formas que admite ese querer, realizar el tipo. Porque si el sujeto no quiere realizar el tipo, por mucho que tenga un conocimiento exacto de que es no ya seguro, pero, por ejemplo, posible o muy probable que va a realizar claro, el tipo. Eso ocurre en los temas de dolo eventual y cuáles son específicamente estos límites de la voluntad, hasta dónde la persona quiso realmente hacerlo. Claro, bueno, pues ahí está la cuestión. En el dolo eventual es verdad que hay una teoría con muchos adeptos, que es la llamada teoría de la probabilidad, que debería llamarse más exactamente teoría del conocimiento o teoría de la representación de la probabilidad, que dice que si el sujeto se representa la posibilidad de realizar un tipo delictivo y simplemente se lo representa como posible, comete una imprudencia o culpa. Pero que, en cambio, si se representa su representación de que su conducta puede, no es seguro que vaya a cometer el tipo, pero que puede realizar el tipo, es un conocimiento, a su juicio, de algo probable, muy posible, entonces con eso basta para que haya dolo. Y lo que hay que decir es que frente a esta posición es una posición demasiado punitivista, porque está sometiendo a las reglas del dolo conductas en las cuales el sujeto puede haberse representado como algo no simplemente posible, una posibilidad medianamente remota, sino como algo muy posible, como una posibilidad no despreciable, por ejemplo, de un 30, un 40, un 50% de posibilidades, y a eso se le puede llamar probabilidad, sin la menor duda, que su hecho puede producir resultados delictivos o que puede realizar un tipo en general, aunque no sea de resultado. Por ejemplo, el sujeto, al realizar una maniobra en el tráfico vial de adelantamiento, puede llevar a cabo un adelantamiento muy peligroso, porque de frente viene otro vehículo muy potente a gran velocidad y queda poco tiempo para rebasar al vehículo que él va dejando a la derecha. Sin embargo, ese automovilista, al representarse qué grado de posibilidad de que aquello acabe provocando una colisión, como mínimo con el vehículo de al lado, sacándolo de la carretera y causándole lesiones o incluso muertes a sus ocupantes. Se representa que es algo, no una posibilidad remota, sino algo bastante posible, porque el otro vehículo viene muy fuerte y queda muy poco espacio. Entonces lo está representando como probable, la posibilidad de lesionar o de matar. Bueno, por la teoría llamada de la probabilidad, simplificadamente, de la representación de la probabilidad, dice, en ese caso la actuación de ese señor es dolosa, siempre, y no le importa nada qué pensó, además de representarse como posible, ese conductor. Y se está olvidando de que en la mayoría de los casos los conductores que hacen una maniobra tan peligrosa, sin embargo, confían en dos cosas: en la potencia de su vehículo y en su habilidad para lograr rebasar, aunque sea en los últimos instantes, en los últimos segundos, y eludir el choque frontal con el camión, por ejemplo, muy potente que viene de frente, y también eludir el choque lateral con el automóvil al que está rebasando. Y si resulta que en la mayoría de los casos eso es lo que pasa, eso es si al final el sujeto calcula mal y acaba produciendo lesiones o incluso la muerte de algún ocupante del vehículo con el que choca lateralmente y lo saca de la carretera para no chocar de frente él con el camión, entonces ese sujeto no había querido causar muerte ni lesiones, pero es que no solo no había querido, no había ni siquiera aceptado esa posibilidad, porque hasta el último momento él confió en la potencia de su automóvil y sobre todo en su capacidad para colarse. Hombre, entonces castigar como homicida doloso o como autor de lesiones dolosas a una persona que no quiere, que está, no solo no quiere, que está rechazando intelectualmente. Y esto se puede probar no ya por su declaración, ese es el tema de la prueba del dolo, se puede probar por las declaraciones de los ocupantes del vehículo que iban con él, que digan, no, él estaba convencido, lo dijo. Es más, le dijimos a algunos, no seas loco, no hagas esto, que nos vamos a matar. Y él dijo, no, tranquilos que no nos matamos, tranquilos que no va a pasar nada, que yo me meto, que lo he hecho otras veces. Hombre, en ese caso no se puede castigar como homicida o autor de lesiones dolosas a esa persona que no tiene voluntad. ¿Y por qué no se puede hacer?
porque es una barbaridad, porque entonces es tratarlo con las mismas reglas del dolo directo y del dolo de consecuencias necesarias o dolo indirecto, o que otros llaman dolo directo de segundo grado. En las dos otras clases de dolo, en el dolo directo directísimo, que es la intención o finalidad precisamente de realizar el tipo objetivo, en esa por supuesto que hay voluntad, es la voluntad directa del sujeto, pero es que en el dolo directo de segundo grado o indirecto o de consecuencias necesarias, el sujeto también tiene voluntad de producir el hecho típico, porque aunque su finalidad es otra, él sabe que necesariamente para conseguir su otra finalidad va a producir el hecho típico. Entonces su voluntad acepta, por supuesto, algo que no es simplemente una posibilidad, que es seguro. Entonces, si en las dos clases de dolo, que nadie discute que son dolo, y que justifican una pena totalmente diferente de la de los delitos imprudentes o culposos, se requiere que haya voluntad, es un disparate que en el dolo eventual, donde ya el grado de posibilidades ex ante objetivas es menor que en los casos de dolo directo, donde hay seguridad en principio, es un disparate que encima nos conformemos simplemente con el conocimiento de la probabilidad. Por tanto, a mí me parece perfecta la definición que ha dado la reforma al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Y me parece perfecta porque además es la que los códigos que dan definiciones es la que suelen dar. Por otra parte, porque el código en esa definición no se ha querido meter en otro segundo tema discutible, y ha hecho muy bien en no meterse, en decir expresamente si para que haya dolo, además de conocimiento del tipo, nos estamos refiriendo a un conocimiento del tipo que implica también saber que al darse los elementos del tipo también la conducta es ilícita, que también la conducta es antijurídica. El código de ustedes no ha querido decir expresamente que para que haya dolo tiene que haber conciencia de la antijuridicidad o de la ilicitud o de la prohibición, que son las tres maneras de denominar a la conciencia de lo ilícito, ¿de acuerdo? Y es mejor que no lo haya hecho porque sobre eso hay discusión. La teoría mayoritaria considera que no, que la conciencia o conocimiento de la ilicitud, de la prohibición, de la antijuridicidad es un elemento de la culpabilidad y no del dolo, y que el dolo está en la parte subjetiva de los tipos penales, pero es una posición minoritaria la que sostiene que tiene que haber con dolus malus, dolo malo pensando a sabiendas de que es ilícito. Entonces, con la definición que da el código de ustedes, quienes quieran interpretar que además de los elementos objetivos del tipo, el sujeto que actúa dolosamente tiene que tener conciencia de la ilicitud, puede interpretar la palabra conocimiento y voluntad de realizar el tipo diciendo, ahí va sobreentendido, con conocimiento, por supuesto, de lo que implica el tipo, que es ilicitud. Y en cambio, la doctrina absolutamente mayoritaria, hoy, en la mayoría de los países, que considera que no hace falta la conciencia de la antijuridicidad o de la ilicitud o de la prohibición, pues nos quedamos muy satisfechos con esa definición porque pensamos que la conciencia de la ilicitud no es necesaria para el dolo. Y por último, tercera y última cosa, tampoco ha querido, y hace muy bien, el dolo entrar en la cuestión más debatida de todas de si hay dolo o no hay dolo, cuando una persona realiza un hecho en lo que se llama una causa de justificación imaginaria o putativa. Es decir, cuando una persona cree que concurren los presupuestos de los elementos fácticos, por ejemplo, que justificarían una causa de justificación, como cree que hay una agresión, que está en presencia de una agresión antijurídica a él o a un tercero, erróneamente porque no hay esa agresión, porque la persona que le ha interpretado que le va a agredir o que está agrediendo pues estaba grabando una película o simplemente se acercaba sin malas intenciones. Bueno, pues entonces en esos casos aquí sí que hay una división casi al 50% en la doctrina entre quienes opinan que si el sujeto cree que no concurren los elementos de la causa de justificación, pese a todo, es la doctrina finalista, pese a todo, sí tiene dolo natural. Y luego, pues hay, un poquito más de un 50%, habrá seguramente un 55, un 60% de opiniones en la doctrina de los países con una dogmática jurídico-penal más avanzada, que entendemos, porque yo comparto esa opinión, que no hace falta esto.
que en ese caso, que no hace falta, al revés, perdón, que si el sujeto cree que concurre en esos presupuestos de una causa de justificación, inmediatamente desaparece su dolo. Como ese sí que es un tema totalmente debatido y el que seguramente pasarán décadas hasta que a lo mejor se llegue algún día a un consenso, es mejor que el código no se pronuncie, entonces quede tal cual está. Sí. Te agradezco, Diego, por tu opinión acerca de la reforma con respecto al COIP, con las reformas al COIP, específicamente con el tema del dolo. En este momento vamos a unos anuncios publicitarios y regresamos con más temas sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos con el programa Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Hoy nos acompaña uno de los catedráticos y uno de los mejores exponentes del derecho penal, el doctor Diego Luzón Peña. Ya hemos hablado acerca de la evolución que hubo con respecto al dolo en la reforma reciente al Código Orgánico Integral Penal. En este momento quiero poner un nuevo tema, quiero saber igual tu opinión sobre esto, acerca de las causas de justificación. Se ha agregado el numeral 30.1 acerca de una forma que ya estaba establecida. Teníamos un segundo inciso de las causas de justificación en donde hablábamos de órdenes de autoridad. Pero aquí el experto en causas de justificación eres tú, sé que has escrito un montón al respecto. Y quiero que en esto me des tu opinión acerca de cómo ves esta reforma, cuál es el impacto dogmático que tiene esto en el Código Orgánico Integral Penal. Bueno, yo creo que la reforma también va en este punto en la buena senda, en el buen camino. Lo único que pasa es que, desde mi punto de vista, todavía habría sido bueno que hubiera ido un poquito más lejos. A ver, ¿por qué ha ido en el buen camino? Porque mencionar, como se mencionaba antes, únicamente como causas de justificación la legítima defensa y el estado de necesidad, por cierto, empezando primero por el estado de necesidad y luego por la legítima defensa, y luego de pasada, hay un poco casi como si fuera marginal, hablar de las órdenes legítimas, el cumplimiento de órdenes legítimas, estaba olvidando muchas causas de justificación. Entonces, el hecho de que ahora el cumplimiento de órdenes vinculantes se especifique más, se amplíe, se mencionen más supuestos, creo que es, y que por tanto se diga además que es el cumplimiento del deber, de un deber, sea por una orden o un cumplimiento de un deber legal, yo creo que eso es un avance claro, porque hay deberes que deben ser cumplidos y que entonces, claro que justifican la conducta que aparentemente encaja en un tipo. No solo la justifican si es que el sujeto no puede hacer otra cosa que cumplir el deber, no es que tenga la autorización para realizar una excepción, no, es que tiene el deber, y esos deberes, tiene el deber de actuar, y esos deberes los imponen no solo órdenes de una autoridad, los deberes muchas veces se derivan de la ley, y el funcionario o una autoridad, a veces incluso un ciudadano, tiene que cumplir deberes que le impone la ley, y esos deberes en el caso concreto pueden significar interferirse en bienes jurídicos ajenos. No, ya, pero como es un deber legal, pues es correcto que se mencione expresamente. ¿Por qué digo que está en la buena línea, pero que habría que haber ido un poco más? Bueno, pues porque voy a mencionar solo algunas otras de las posibles causas de justificación que existen. Mi manual de parte general las recoge, como las recogen muchos otros manuales, y de ellas unas es bastante frecuente mencionarlas en los códigos penales, mientras que otras en algunos códigos penales no se mencionan, ciertamente, igual que no las menciona el código ecuatoriano, pero que son causas de justificación todas las que voy a citar.
Eso lo tienen que tener los operadores jurídicos, jueces, fiscales y abogados, lo tienen que tener muy claro. Vamos a ver, la cuestión es, antes de hacer una enumeración, la idea general es la siguiente. Lo diga expresamente el Código Penal o no, siempre que una parte de cualquier rama, cualquier norma del ordenamiento jurídico conceda una autorización o imponga un deber de actuar, aquí tiene que haber coherencia y unidad en todo el derecho. No puede ser que una rama X del derecho diga que si está autorizado jurídicamente, no simplemente exento de responsabilidad, no, que quede claro que alguna norma jurídica dice esto se puede hacer, está permitido hacerlo. No puede ser que otra rama del derecho diga pues ahora yo impongo sanción al que hace eso. Es una contradicción insoportable y absurda. Un ordenamiento jurídico que haga eso está mal. Y es más, una Corte Constitucional debería tomar posición en ese, o la propia Corte Suprema, en la vertiente contencioso-administrativa, debería tomar partido y declarar que una de las dos normas se está equivocando y que es nula, que es contraria al ordenamiento jurídico. Y ya lo que sería el colmo es que sea el Código Penal o las leyes penales las que declaren que hay responsabilidad no ya de sanción civil o administrativa, no, responsabilidad penal, con la gravedad que eso implica, a quien está realizando una conducta que está permitida por otra norma del ordenamiento. Bueno, pues en el ordenamiento conceden autorizaciones que se llaman, por tanto, si quien realiza un acto en principio típico, en el caso concreto tiene una autorización de actuar, se llaman causas de justificación o de exclusión de la antijuridicidad, y en el ordenamiento se conceden esas autorizaciones no solo por leyes de otras ramas del derecho, distintas del derecho penal, sino que se conceden también derivándose o desprendiéndose o yendo implícitas en la Constitución, en la norma de normas. Allí hay derechos y libertades constitucionales que permiten actuar dentro de límites. Y si no se sobrepasan los límites, aunque la conducta aparentemente encaje en un tipo penal, el juez está obligado a reconocer que está justificada. Entonces, y sin embargo, el COIP no menciona el ejercicio legítimo de derechos. Pero es que los derechos y las facultades que otorga el ordenamiento pueden derivarse de la Constitución, de leyes o a veces incluso normas inferiores, reglamentos administrativos, de derecho privado, derecho civil, de derecho comercial o mercantil, leyes a veces laborales, leyes... Bueno, la cantidad de normas que pueden conceder, de normas legales que pueden conceder autorizaciones es prácticamente todo el ordenamiento. Pero además, también normas de derecho internacional, también. Pero además, incluso de los principios generales del derecho, derivados unos de la Constitución y otros son principios comunes al ordenamiento jurídico de un país y a veces de muchos países, también en ocasiones se derivan autorizaciones de actuación. Y por último, en algunos casos de las costumbres con fuerza de derecho, las normas de la costumbre, lo que se llama el derecho consuetudinario, si no se oponen a lo que dice expresamente la ley, también hay normas de autorización. Consecuencia de todo esto, pues mira, para citar algunas otras causas de justificación que existen y que no se citan, y que la mayoría de los códigos penales sí recogen, la mayoría, no todos, O sea, esto no es una situación exclusiva del Código ecuatoriano. Por ejemplo, se suele recoger en la mayoría de los códigos penales extranjeros el ejercicio legítimo de un derecho derivado de todas estas normas que yo he dicho, o el ejercicio legítimo de una profesión, el desempeño legítimo de una profesión. Esto es muy importante porque las profesiones en ocasiones no imponen deberes derivados ni de ley ni de órdenes obligatorias. Y sin embargo, conceden facultades que le permiten al profesional realizar sin incurrir en responsabilidad penal lo que aparentemente son tipos de desobediencia a órdenes judiciales, de no colaboración o de obstrucción a la justicia. Estoy pensando en el secreto profesional de médicos, abogados, asesores, religiosos, etc. Ese secreto profesional lo reconocen otras leyes y concede facultades, porque es un derecho-deber, en ocasiones es un derecho, pero sea como sea, es ejercicio legítimo de la profesión. La profesión médica sanitaria solo se justifica
ni por estado de necesidad ni por legítima defensa, desde luego que no, ni por cumplimiento de órdenes obligadas y cumplimiento del deber, no, es ejercicio legítimo de la profesión conforme a la lex artis, basado en una serie de normas de prudencia, en normas del arte médica, de la profesión médica y en el consentimiento informado de los pacientes, salvo algunos casos excepcionales en que se puede prescindir de él. Más ejemplos de otras causas de justificación. Estos dos casos que he mencionado se recogen en la mayoría de los códigos. Hay algún código, como el alemán, que no las menciona, pero sin embargo toda la dogmática alemana dice no se menciona porque va de suyo. Si están en otras normas ya se sabe que los jueces tienen que aplicarlas. Y no hacía falta que lo recogiera el Código Penal porque está sobreentendido en todo el ordenamiento jurídico. Pero luego hay algunas causas de justificación que no son tan conocidas por los operadores jurídicos, pero que existen. Entonces, bueno, si no las recoge el código no es malo, pero lo que sí que les tiene que quedar claro a los profesionales del derecho es que existen esas otras causas de justificación. Solo voy a citar alguna. Y ya con esto, si me quieres hacer alguna pregunta más, y si no, pues por mi parte no digo más. No, por supuesto que tengo más preguntas. Bien, entonces voy a citar alguna más. Por ejemplo, es causa de justificación el consentimiento del sujeto pasivo en la mayoría de los delitos contra bienes jurídicos personales cuando no excluye directamente la tipicidad. Ese consentimiento tiene una serie de requisitos para que justifique, para que sea válido y no tenga vicios del consentimiento. Pues ahí hay algunos códigos, hay códigos como el de mi país que no lo recogen tampoco expresamente, pero ha habido algunos códigos modernos que han decidido regularlo. Y está bien porque ponen requisitos mínimos que ha de tener el consentimiento para ser jurídicamente válido y por tanto justificar la actuación del que obra con consentimiento. Pero es que existe otra, esta no se suele regular en los códigos, que también está emparentada con el consentimiento, que es el llamado consentimiento presunto. Y cuando hay un consentimiento presunto, lo que quiere decir es que jurídicamente se puede presumir que el titular del bien jurídico que no estaba presente porque estaba fuera, o que sí estaba presente pero estaba incapacitado porque estaba inconsciente, enfermo, no se le podía pedir su consentimiento, si hubiera estado en condiciones se puede presumir jurídicamente que lo hubiera otorgado. Pues el consentimiento presunto es una causa de justificación importantísima que opera incluso aunque luego, cuando el sujeto pasivo regresa del viaje al extranjero, a donde sea, o cuando recupera la conciencia, diga, pues no, en este caso yo me opongo. Si se había hecho conforme a unas normas de lógica jurídica, el pensar que lo normal es que hubiera consentido, opera como causa de justificación. Y hay otra causa de justificación importantísima, que no, esta sí que no la regulan los códigos, pero tienen que conocerla los profesionales del derecho, que es el riesgo permitido. El riesgo permitido unas veces está legalmente regulado y entonces podríamos decir que es ejercicio legítimo de un derecho. Si se menciona en el Código Penal, mejor, porque ya tenemos una base legal para esa causa de justificación, esa exhibente, y en otros casos no está legalmente regulado con exactitud, pero hay una serie de normas más o menos que permiten llegar a la conclusión de que sí se autoriza. Por ejemplo, la práctica de competiciones motorísticas o automovilísticas a altísima velocidad con grave riesgo para los participantes porque al hacer ciertas maniobras pueden provocar lesiones en el otro, incluso a veces la muerte. Y eso está amparado también por una cosa de justificación, si no sería una conducta de conducción gravísimamente imprudente, incluso doloso eventual, y sin embargo no es así. Y bueno, o sea, y aún queda alguna, pero con estas ya es suficiente. Ya. Te agradezco, Diego. Lamentablemente tenía un montón de preguntas, pero el tiempo se nos ha agotado. Agradezco a todos los amigos y amigas que cada semana miran nuestro programa y sobre todo te agradezco, Diego, por estar aquí con nosotros. Nos has alimentado con un montón de derecho penal y nos has solventado un montón de dudas que teníamos sobre las reformas. Y gracias a toda la teleaudiencia por mirar el programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.